episodio más de Alquimia y Destino. Y hoy les tenemos, Pati y yo, una mega ultra sorpresa, ¿verdad? De manteles largos, sí. La madrina de este programa nos acompaña el día de hoy. Y para nosotros es un honor poder platicar con ella. ¿Quién es, Pati? La bellísima señora, la dama del buen decir, Talina Fernández. ¡Bienvenida! El honor es mío, chiquitas, Fran, Pati. Estoy encantada de estar ahí y buscando a ver si ven algo en mi futuro. Vemos puro éxito, puro amor, pura cosa fregona, bonita y jacarandosa. Me encanta mi vida. Yo quiero desearles lo mejor. Sé que ustedes son lo mejor y que todo lo que hacen lo hacen con una honradez impresionante. Gracias por la parte que a mí me ha tocado de ustedes y todo lo que me han dado y que ahora hayan decidido dárselo a la audiencia. Seguro les va a ir muy requete bien. Gracias. Sabes cuánto te admiramos, cuánto te amamos, y tú tienes una trayectoria que nos inspira de grandes momentos en la vida, además de que eres una mujer de alquimia total, muy inteligente, muy sensible. Y dinos algo, por favor, que podemos aprender de ti. Cuando se está iniciando un proyecto, cuando se está empezando o emprendiendo algo y estás nervioso, sientes miedo, ¿qué haces tú? Cuando tienes miedo, piensa que le estás hablando a las personas que más te quieren en la vida. Y entonces vas a transmitir amor. Hermosa Talina, ¿qué es para ti la alquimia en la vida? Todo es magia, mi amor. Para mí todo es magia. Pero lo podría trasladar a la mano de Dios, lo podría trasladar a la actitud que tengamos. Para mí la alquimia, pues ya no es convertirlo todo en oro, pero sí en oro en tus pensamientos, en tus actitudes de ayudar a los demás, de amar incondicionalmente y de estar lista para entrarle al trabajo con responsabilidad, con cariño, sobre todo con respeto, mi amor. Ay, qué bello. Talina, ¿cuál ha sido uno de los momentos más mágicos de tu vida? Que ha estado lleno de magia. Mamita, son tantísimos que no podríamos acabar. Pero lo más mágico en mi vida fue parir a mis hijos. Eso fue lo más mágico. Y después, pues, he vivido situaciones en las que no te puedes explicar qué pasó, por qué pasó, y tienes que estar abierta a recibir todas esas muestras, pero no pretendas saber de dónde vienen o quién las mandó. No podemos ser tan pretenciosos. Hay que admitirlo y agradecerlo, mi amor. Qué bonito lo que dices, porque hay muchas personas hoy en día que están faltas de fe, que están faltas de esa guía y de ese camino divino, dorado, que nos lleva a saber que siempre hay algo más, que hay un para qué y que hay un por qué en todo, ¿no? Así es, mi amor, lo lamento muchísimo y las invitaría a que se abrieran al milagro que finalmente lo produce el amor. Qué hermoso, el amor, que es lo más grande y lo más transformador y alquímico que puede existir. Einstein no lo pudo describir,
no pudo saber de dónde salía o por qué salía. El amor es, sin lugar a dudas, lo más grande que hay. De acuerdo totalmente, y gracias por ser nuestra madrina, porque para mí una madrina, además de ser mágica, es alguien a quien admiramos y que nos va a acompañar. Y tú nos acompañas, ¿sabes? Desde antes de que te conociéramos físicamente, ya nos acompañabas. Bueno, pues seguiré acompañándolas, pero ahora sí va a ser a veces físicamente, pero las voy a estar checando, ¿eh? Ni que creo que se me escuchen. Les mando besos, tantos y tanto cariño, y sigan echando ganas, porque esto es de caerse y levantarse. Gracias, hermosa, por tu acompañamiento, por tus palabras y porque directa e indirectamente tú, sin saber, eres ahora sí que la inspiración de muchas almas, de muchas personas en su vida diaria, incluyéndonos a nosotros, y eres una gran maestra de muchas historias, de muchos momentos de vida para mucho del público y para nosotras también, y es un honor que seas la madrina de Alquimia y Destino. El honor es para mí, mi amor. La gente talentosa que además quiere compartir es lo que más me gusta en el mundo. Dios me las bendiga y sigan echando ganas. Bye, bye, chiquitas. Bye, bye. Ay, qué maravilla tener esta madrina, esta invitada de honor en Alquimia. Y fíjate, Pati, que estoy pensando en cómo Talina es una mujer que siempre ha generado alquimia, magia en su vida, transformación, sí, a través de este ingrediente del que ella nos hablaba, que es el amor, pero también a través del perdón. A través del perdón, que es un camino y es un momento de un antes y un después en la vida. Totalmente. Entonces, ¿qué les parece si hoy hacemos alquimia en este Alquimia y Destino? Hablando un poquito de lo que es el perdón, cómo se ha manejado este tema en tu vida, cómo has visto el perdón en tus relaciones, en tus papás, en los eventos de tu vida, pero algo con lo que yo quisiera empezar es cómo podemos identificar cuando no hemos perdonado algo o a alguien. Bueno, porque en el lenguaje, en el pensamiento, estás hablando del perdón y pienso en la culpa. Uh-huh. Entonces, la culpa es ese momento que nos enseñaron desde pequeños, como quién tuvo la culpa de algo, de ese error, de esa travesura, de eso de quién tuvo la culpa en el salón. Incluso es algo que se va programando en la cabeza desde que somos chiquitos. Y que te hace sentir que eres el malo, ¿no? Pero te hablo de eso y hasta siento como que la temperatura de mi cuerpo cambia, uh-huh, porque yo sí crecí con mucha culpa. ¿Sabes que desde niña incluso tenía culpa hasta de haber nacido? Por lo que provocó ahí cosas en la familia. Culpa, si mi mamá lloraba yo sentía culpa, porque sentía ella está llorando de tristeza, uh-huh, porque no sabe cómo salir adelante conmigo como una mamá soltera en una etapa de su vida. Entonces desde esa culpa te quiero decir que traté de compensar siendo una buena alumna, pero entonces luego me pasé de la raya porque traté de compensar siendo perfecta para creer que era suficiente. Y no me di cuenta de cómo la culpa me fue siguiendo y se volvió parte de mí, entre de qué tengo la culpa yo, de qué tienes la culpa tú y las personas que iban en mi camino. Es más, a lo mejor ya hasta culpaba a personas que ni había conocido, pero ya los estaba preculpando, como a los hombres de mi vida. Sí, fíjate que yo con el tema de la culpa traigo ahí algo, porque se me hace una de las emociones más, pues como va, estúpidas e innecesarias que podemos sentir, porque siempre se dice, no, la culpa es como irte tomando el veneno, y es literal, porque siento que la culpa, yo por ejemplo la relaciono desde que somos niños con esta parte de ser bueno y malo. Uh-huh. Si eres malo, entonces te da culpa. Y entonces si te da culpa, entonces tú tienes que hacer algo para resarcir el daño y para merecer, porque si tienes culpa, entonces no eres bueno, por lo tanto no mereces. O sea, siento que todo va como un rompecabezas armándose de la mano, y entonces claro que llega el día de mañana en el que cualquier cosa que suceda
inconscientemente me hace sentir que no soy bueno, por lo tanto soy culpable, por lo tanto no merezco. O merezco castigo. No, exacto, merezco el castigo y por lo tanto no merezco el perdón de las personas porque me lo merezco. Sí, y es algo tan utilizado. Nuestra cabeza es una computadora que tiene programas y surge la magia en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en todo un sistema. Pero ¿cuántas culpas no hemos tenido? Si van apuntando la lista de la historia de sus culpas desde pequeños, donde entonces el culpable merece castigo y la vida es de héroes y de antihéroes, entonces están los buenos, como mencionas, y los malos. Si yo soy mala, pues merezco castigo, pero si yo soy buena, me pongo acá encima porque merezco castigar. Exactamente, entonces entra una soberbia emocional espiritual, ¿no? En contra de los demás, de yo voy a ser el castigador, porque pues todos ustedes son malos, y entonces es bien interesante ver cómo vamos relacionando la culpa a esta parte de ¿mereces mi perdón o no lo mereces? ¿Merezco ser perdonado o no merezco ser perdonado porque todavía tengo culpa conmigo? Entonces está mal entendido ahí el perdón, que era lo que yo creía también. O sea, la persona tenía que hincarse, arrastrarse, hacer algo para que yo le pudiera otorgar el perdón o yo ganármelo, dejando de poner límites o siendo complaciente o traicionándome para que me perdonaran. Cuando entiendes que el perdón es un regalo en la vida, cuando entiendes que es un proceso, que es alquimia pura, entonces te das cuenta de que no se trata de tener que hacer para merecer. Pero a ti y a mí que nos apasiona la alquimia, imagínate que cada culpa que le hemos echado a alguien o que hemos señalado es como una piedra en nuestra espalda, en un costal. Tal cual. Entonces, ¿cuántas veces yo no he hecho esto por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, por culpa de las circunstancias, por culpa de aquel tío que me tocó, por culpa de esto y esto y esto? ¿O cuántas culpas no traes? Siguen echando piedras en el costal de la espalda. Bueno, es un costal lleno en mi caso, entonces me dolía la espalda y me bañaba, desayunaba y estaba con ese costal aquí, con hambre en mi cuerpo del dolor, de buscar más culpables por las cosas que no sucedían en mi vida. Y ahí, Fran, también surge la magia, porque eso que quieres sucede muchas veces. Y yo seguí encontrando en mi vida contextos y subtítulos de culpables, gente culpable en la vida que hiciera o me hiciera cosas. Y sabes, me llega esta pregunta para las personas que nos están viendo y nos están acompañando, y para ti, para mí. ¿Qué permitiste por culpa? ¿O qué te negaste? ¿O qué te has negado por culpa? Sí, yo siempre pienso que parte de la traición más grande que podemos hacernos a nosotros mismos como seres humanos es no poner el límite por no sentir culpa, ¿no? Ay, no se vaya a poner triste, ay, no me vaya a dejar de hablar. Y entonces el no poner este límite nos hace hacer cosas que realmente no queremos, en donde nos traicionamos a nosotros mismos por esta culpa, o dejamos de hacer cosas que soñamos y que anhelamos por la culpa de, pero es que los otros no tienen, pero es que los otros no pueden, pero ¿cómo voy a hacer esto si mi mamá, si mi papá, si mi hermano, si mi pareja? Entonces la culpa yo siento que es como una bola que va creciendo constantemente. Es como si nos enroláramos buscando ser culpables, buscando culpables y atando esa culpabilidad al pobre de mí, soy una víctima del mundo, del universo, y entonces en mis culpas es esta parte como de latigueo, para que también como que la culpa busca como un beneficio secundario esta aceptación de la afuera. Entonces, si yo siento culpa y me estoy latigueando, es porque en el fondo estoy buscando, ámenme, acéptenme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el niño me hacían sentir que yo era malo por esa culpa. Y la culpa le da puerta al sacrificio. Y entonces llega esta parte donde, ¿qué puedo permitir o qué puedo bloquear? Estaba yo pensando, cuando no somos perfectos o algo no sale perfecto dentro de lo que es egoico, que está tremendo, porque en mi caso, tratando de formar a la familia perfecta, y cuando no resulta esa parte de la familia perfecta
o de yo ser la mamá perfecta, o de creer que no le di a mis hijos lo que ellos merecían, mi abuela decía, los perros huelen el miedo. Entonces yo después entendí que la gente huele la culpa. Y cuando un hijo huele la culpa, cuando una pareja o expareja o alguien huele la culpa, empieza como a tener unos hilos y tú permites, o yo permití, que ser un títere por esa culpa, porque no lo hice adecuadamente, no lo hice perfecto. Y me llegan muchas historias de esas en mí, porque yo sentía que si lloraban mis hijos, o si les gritaba un día porque estaba más cansada, o si no, había incluso culparme por acciones o decisiones que había tomado una pareja en el pasado, de que soy culpable, que no hice bien para que esto sucediera. Es un diálogo que hoy me doy cuenta que era parte de mi crecimiento, pero sí era plomo, verdaderamente plomo, y también lo utilicé como una herramienta, porque así como les damos herramientas positivas, hay unas bien maléficas, y utilicé la culpa como herramienta de, sí, me debes esto, me lo voy a cobrar. Acabas de decir algo bien importante, porque yo siento que la culpa, se hace el victimario o la víctima, los dos están accionando desde la culpa. Yo soy victimario porque tú tienes la culpa y porque yo también traigo mis culpas cargando y las voy a disfrazar siendo tu victimario. Y la víctima es, soy tan culpable que bueno, me lo merezco, entonces háganme lo que sea. Entonces, la verdad es que cualquiera de los dos papeles, cuando están accionados desde esta culpa, pues nunca van a parar. Porque siempre mi mente va a crear un cuento nuevo, una historia nueva en su cabeza del por qué merezco ser culpable o por qué yo te voy a castigar por ser culpable. Porque la culpa además se vuelve adictiva. Totalmente. Y entonces cuando yo ya libero una parte de culpa, porque entonces ya encuentro una explicación, resignifico, la cuestiono, llega, ¿ahora de qué voy a convertirme en culpable? O ¿ahora a quién voy a culpar? ¿Por qué esta parte nos gusta como seres humanos? O no, bueno, me estoy incluyendo y te estoy incluyendo y eso no, ¿verdad? Pero ¿por qué esta parte de juzgar? ¿Por qué nos gusta juzgar? Juzgamos incluso a personas que no conocemos y que están tras una pantalla, juzgamos en redes, condenamos, tú sí eres culpable, tú no. ¿Por qué crees que estás así? Pues porque yo pienso que es más fácil, ustedes saben que yo hablo como va. Es más fácil tirarle mi caca al que tengo enfrente, que al final del día no estoy hablando de esa persona, estoy hablando mi porquería interna. Esa es la verdad. Justo hace unos días subí una historia y la gente me decía, qué difícil, porque entonces, ¿cómo no me voy a mover y cómo no voy a ceder mi poder si me molestan las actitudes de otras personas? Porque esas actitudes están mostrándote algo en ti. Y sucede lo mismo cuando yo estoy juzgando. Estoy juzgando lo que hay en mí. Estoy criticando lo que hay en mí. Entonces es más fácil, y creo que hoy en día esto nos lo manifiesta de manera como muy, muy exagerada. ¿Cómo nos creemos con derecho de meternos con el otro, de juzgar al otro, de criticar al otro, de chingar al otro? ¿Por qué? Porque el que está podrido soy yo. Entonces, ¿dónde saco mis enojos? Si no tengo la capacidad de verme al espejo y decir, ok, soy responsable de A, B y C, pues mejor lo echo allá porque lo estoy viendo. Y no se dan cuenta que cuando critican tu belleza, tus actitudes, tus formas de pensamiento, en realidad no están hablando de ti, sino de sí mismos. Claro. Y entonces, y ahí también, ¿qué pasa? Si tú estás dañadito, te va a entrar culpa. Y quien te está fastidiando, en el fondo también trae culpa, porque no tiene esas cosas que te está tirando a ti. Exacto. Es como un juego muy macabro, muy enredado, por eso yo siempre pienso... Exacto, por eso siempre pienso que de verdad, de todas las emociones por las que podemos pasar los seres humanos, me parece la culpa de verdad de las peores. O sea, yo prefiero una persona encabritada, pero así a por mayor, que una persona con culpa. Porque no sale de ese hoyo. En la psicología dicen que hay una culpa que es positiva o funcional. Y lo que mencionaste, porque ayuda a resarcir un daño. Entonces, sí, rompí tu taza o tus alas favoritas, me siento culpable, pero es una culpa funcional. Voy a buscar dónde las compraste, te voy a pagar y voy a resarcir eso. Pero ahí está la culpa tóxica, que es la que más manejamos, que es la de estar en un juicio hacia mí. He sido buen padre, he sido buena madre, he sido buena pero un juicio
entre victimez, pero como con dramatismo, pero con una interpretación y unos significados muy fuertes. Hace no mucho tiempo, uno de mis hijos estaba muy molesto, este ser humano hijoida, y entonces tú como mamá y él como papá, y ya sabes, así como nos ha llegado a pasar a todos, porque somos muy sabios y muy inteligentes y nosotros somos perfectos y los padres nada. Entonces ahí empezó como esta parte y le dije, lo escuché y le dije, no te quiero cambiar tus conceptos. Sí me pega lo que me dices, porque sí me pega mucho. Claro, no somos de palo. Pero yo te voy a decir algo. No señales así. No culpes tan a la ligera. Porque no sabes nuestras circunstancias. Porque antes de ser papá o mamá, fuimos seres humanos. Y también tenemos nuestros daños. Claro. También traemos nuestras partes oxidadas. Y no existe la perfección que vas a entender hasta que tú tengas a tus hijos. Y que aún así tú estás haciendo lo mejor que puedes. Pero no quiere decir que seas perfecta. No existe el ser humano perfecto o que no tengas carencias ahí todavía guardadas. Existe el ser humano que está enfermito por querer ser perfecto. Exacto. Es así, esa parte de la ansiedad y lo que da. Y entonces, mira, la opción que te doy es, si yo soy esto y tu papá es esto, entonces no seas esto más esto. En lugar de culparnos, hazte responsable de lo que ya te toca a ti trabajar. Conviértete en un ejemplo distinto, pero no desde un lugar de yo no voy a ser como ellos, porque estás juzgando, estás culpando. Y cuando eso sucede, te vas a convertir 3 veces más en lo que estás señalando de alguien. ¿No te ha pasado? Yo no voy a hacer esto como mi mamá, yo no voy a hacer esto como mi papá. Pero además refinado. Exacto. Entonces le dije, tienes derecho a pensar lo que quieras, hazlo desde otro lugar inspiracional. A ver, no me gustó esto de mamá, no me gustó esto de papá, tienes todo el derecho. Pero hazlo desde ese lugar que te genere paz, desde ese lugar que te genere inspiración y no repudio y no rechazo, y porque eso lo único que va a pasar es que en la ausencia del perdón, de la compasión, te va a hacer que tengas la misma lección, pero IMAX, pero grande, pero como muy evidente, porque la vida es tan sabia. Lo que rechazas, contratas. Lo que rechazas, contratas, y la vida dice, esto te parece tan sencillo a ti, como para hacer esto con tus antepasados o con los que estén antes en tu árbol. Mira el temario, soluciónalo, enséñame cómo tú lo puedes aplicar tan sencillo. Si quieres, evítalo, y es esta parte del perdón, que tal vez, no sé si te llegó a pasar, yo estuve muy enojada con mi papá por varios motivos, pero así me enojaba muchas cosas. Pensé que antes solo era extrañarlo, pero había enojo. Y en algún momento hubo cosas que no me parecieron de mi mamá, definitivamente. Pero hacerlo desde ese lugar de solo el enojo y de, es que debiste ser una mejor mamá y debiste ser un mejor papá. ¿Debiste quién? Si una persona no tiene los elementos y replica lo que aprendió desde su infancia y así la cadenita, me doy cuenta de que las personas, Fran, no hacen las cosas porque que te quieren joder, lo hacen porque eso es lo que pueden dar. Aún quien te mete el pie, quien te juzga, quien te arruina un casting, o en mi caso quien dice no, pues para ti este curso, no sé qué, no lo hacen por mí ni por ti, nada es personal, de verdad es un gran acuerdo. Esas personas se están relacionando desde sus propias carencias, miedos, en la infidelidad, en la traición, en el desfalco monetario, en la calumnia. La persona está dando lo que en ese momento trae, pero se lo está dando. Para mí llegar a ese entendimiento después de haber estado tan rabiosa, tan enojada con la vida y después tan enferma, me hizo comprender que si realmente yo tenía un compromiso con mi paz, necesitaba dejar de contarme el cuento de que los demás, es que los demás les genero no sé qué y entonces me hacen, solo seguramente decir porque por mi brillo. No, en realidad los demás se están dando. Y yo también, cuando he sido parte activa o pasiva en que alguien se friegue, en que alguien no esté bien, también ha sido a partir de mis carencias, de mis miedos. Sí, yo creo que algo bien importante con lo que estás diciendo es entender que la culpa, pues lleva un para qué, ¿no? O sea,
Yo insisto, es una emoción que nos ata muchísimo esta parte de la víctima y el victimario. Y entonces entender, ok, ¿para qué? No sé, si pienso en el ejemplo de tu hijo o hija, es como, ok, yo por culpa de mi papá y de mi mamá tal, ¿no? Uh-huh. Oye, ya estás grandecito, como para entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron, no hay culpables, hay responsables. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como hijo? Ok, si yo no quiero esto y yo no quiero esto, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Cómo sí me tengo que accionar? ¿Y qué es lo que necesito perdonar? Porque la única forma de poder sanar las culpas es saber qué necesito perdonar. Perdonar viene del latín perdonare, que es dejar ir, es poner para. Entonces, ¿qué tengo que poner para dejar ir, para soltar? ¿Cuáles son los puntos que yo necesito ahí limpiar y sanar? Porque si yo, y algo bien importante, en estos niveles del perdón, si yo no perdono a papá y a mamá, pero si no me perdono a mí por culparlos y me perdono a mí por todas las veces que me hice víctima, el perdón de todas maneras no trasciende. He tenido muchos pacientes que llegan al consultorio y me dicen, es que llevo años perdonando a mi mamá, llevo años perdonando a mi papá, llevo años perdonando a mi expareja. ¿En qué momento te sentaste a perdonarte tú? Porque al final del día, yo siempre digo, no hay víctimas, hay voluntarios. De alguna parte inconsciente de ti fue voluntaria en el evento. Entonces, eso es la parte que hay que aprender a perdonar para no entrar en culpa. A mí me sirvió mucho esta parte de, yo escogí a mis padres, estos voluntarios, yo los escogí. Pueden creerlo o no, pero en el mundo espiritual, en el mundo álmico, escogemos a nuestros padres para que nos dejen exacta y específicamente lo que nos tienen que dejar. Sí, o sea, el examen que venimos a pasar, ellos nos dan la charola de plata para pasar las materias. Y a la familia que vamos escogiendo, y a lo mejor alguien brinca y dice, yo no escogí este evento, ¿no? Este abuso, yo no escogí este abandono. Pero si tú lo logras transformar, si tú logras verlo desde otro lugar, generas alquimia y te das cuenta de que tu papá no es el peor de la vida, ni tu mamá es la peor son seres humanos aprendiendo, igual que cualquiera de nosotros, que se convirtieron en papás, pero nadie llegó con un instructivo, y eso me ayudó. Por ejemplo, pensar, mi mamá me abandonó porque trabajaba mucho. Eso es una interpretación. Y cuando entramos al área de interpretaciones es egoico. ¿Realmente me abandonó? ¿O se iba a trabajar para que yo pudiera tener frijol, para que yo pudiera comer? Ir a la escuela. Pero es que yo siento que me abandonó. Pues sí, pero tú lo estás interpretando y le estás poniendo el nombre que quieres. Cuando tú le cambias subtítulos a algo, mi mamá trató de ir e intentó ser proveedora en la ausencia de un hombre o porque no alcanzaba, como sea, para que pudiéramos comer y pudiéramos vivir. Mi papá, yo no le importo, nunca me escuchó. Igual y tu papá ni siquiera se sabe escuchar a sí mismo. ¿Sabes qué? Que hay una idea también, ahorita que te escucho, hay una idea colectiva, Pati, de lo que debe ser una mamá perfecta, un papá perfecto, un hijo perfecto, y entonces cuando no cumplimos con esta expectativa colectiva es cuando culpamos o nos culpamos nosotros mismos. Y la realidad, gente, es que no hay mamá perfecta, no hay papá perfecto. Quitémonos eso de la mente porque no existe. El día que conozcan un ser perfecto, perdón, pero va a trascender. O sea, no necesita ya estar aquí, porque aquí venimos a pasar pruebas, a entender cosas, a aprender para evolucionar. Entonces, siento que parte de esta culpa nace por esta expectativa colectiva de mi mamá tiene que ser perfecta. Entonces, si no cumple con el comida rica, que me tienda la cama, que atienda la casa, paciencia, pero que tenga paciencia, pero que me ame, pero que haga conmigo las tareas y que sepa de todas las materias perfectamente, no es buena mamá. Espérate, no. Uh-huh. Y entonces ella se puso el disfraz de mamá cuando se embarazó, pero ¿y dónde quedó la mujer que hay detrás, que tiene heridas y que tiene carencias? Y lo mismo va para el papá, y lo mismo va para el hijo. Papás, no existen hijos perfectos, no existe esa idea colectiva del niño y la niña perfecto. Cada niño va a ser un maestro de vida en lo bueno y en lo malo. Ni la familia perfecta. Existen la mayor parte de familias que yo conozco, si no es que todas, de las que yo conozco,
son disfuncionales de una o de otra manera, pero funcionan. Sí. Así como la canción de un dinosaurio que mi hija mayor cantaba mucho y decía la familia, y cantaba de diferentes familias, mamá y papá, los abuelitos, etc. Hay diferentes tipos de familia. ¿Cuál es la familia la que está en un comercial publicitario? No, la verdad es que en las relaciones personales hay conflictos, hay momentos donde hay una oportunidad de perdón, de resolver, de no resentirse, pero parece que se nos olvida ese temario y entonces nos empezamos a resentir con los hermanos, pero con los cercanos, pero con la amiga, pero con eso, porque en nuestra mente es que tú eres mi amiga y como amiga esto es lo que tienes que ser. Si no eres esto en el mundo de mis requisitos, pues no eres tan mi amiga, ¿eh? Claro. Cuando me doy cuenta, no, te humanizo. Eres un ser humano de luz, lleno de amor y de magia, pero que tiene sus momentos, tal vez, sus sombras, que tiene las carencias, que tiene momentos... La verdadera amistad, cuando alguien te puede decir, ¿sabes qué? Sentí envidia por esto. Y que tú no hagas, ¡ay! No me digas eso, porque entonces baja nuestra vibración. Gracias por la... Seguro tú me echaste el mal de ojo. Sí. Gracias por abrirte, por ser neta, por ser tú misma. Y por mostrarme no solamente tu brillo, sino también tus carencias, porque ahí está el momento del amor incondicional. En algún momento de mi vida yo puse muchas expectativas en una amiga y pasan cosas de temas que tenían que ver con lo material. Pero la cuestión ahí de lo que me doy cuenta de mi responsabilidad fue colocar esas expectativas en esa persona, fue mezclar asuntos, fue omitir, porque intuitivamente todos tenemos esa intuición, omitir como señales. Entonces hoy por hoy no me permito esta parte de resentir, porque el resentimiento es volver a sentir y es darle un fregadazo a tus células, a tu cuerpo, a todo lo demás, sino traté de explorar cuál fue la enseñanza después de vivir incluso un duelo, porque esa amistad terminó un ciclo. ¿Cuál fue la enseñanza luminosa que me dejó esa persona en mi camino? Y ustedes dirán, ay, qué elevado. No, fue un fregadazo, chillé, pasé mi duelo, como hemos visto los duelos, pero también ya hablar de alguien a estas alturas de, y la que hizo esto, y la que hizo el otro, y el que hizo, ay no, gracias, yo ya soy experta en rencores, y soy experta en estar enojada con la vida y con los demás. Darle la vuelta es, me jodo menos, como menciona Fran, no es hacia el otro, sino reviso mi proyección, reviso mi interpretación. La interpretación que hice, por supuesto, en los primeros momentos fue lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me ocultó, lo que me falló, ya saben, todo eso con las canciones rancheras para que doliera. Y después, no fue así. En realidad ni siquiera fue personal. En realidad creo, hoy por hoy, para regresar a mi compromiso de paz, que resignificar lo que sucedió fue una gran lección que despertó un poco más mi inteligencia financiera, estar como más pendiente de cuestiones y darme cuenta de que esa amistad cumplió un ciclo de no culpas incluso, sino de responsabilidad que me liberó y que me permitió en algún momento poder verla, darle un abrazo, y el abrazo, sé que lo vas a creer probablemente, pero fue como de gratitud, de gracias por la enseñanza, porque aún en esas ausencias o en lo que yo ponía, me recordaste que una relación que entra con expectativas, en un cuadro de la amiga perfecta, el amigo, la pareja, esto solamente hace que me estrelle contra la vida. Lo entiendo perfecto, porque para mí el maestro más rasposo que tuve en su momento y más doloroso en mi vida es el maestro que hoy me ha hecho estar aquí, que me ha hecho cambiar, tener esta otra parte, esta otra profesión como terapeuta y entender muchas cosas. Y si algo le he pedido a mi alma y al universo es darme la oportunidad en esta vida de abrazarlo y decirle gracias. Claro, si esa alma está dispuesta, ¿no? Ajá, te puede ir a... Claro, porque a lo mejor no está dispuesta y me da mejor, ahí se los dejo a la imaginación. Pero el punto es eso, o sea, sí entiendo esta parte y tocando el tema de este ejemplo conmigo, tu ejemplo, pienso también en el daño colateral al que a veces somos expuestos los hijos, ¿no? Cuando suceden cosas entre papá y mamá,
y nosotros nos culpamos y nos los hacemos nuestros. Y entonces recuerdo cuando yo estaba chavita, ¿no? Hubo ahí un tema entre papá y mamá, y entonces yo me lo tomé personal, como si me lo hubiera hecho a mí, y entonces yo viví años con un coraje e incluso me separé de papá. Y entonces, ¿qué pasó? Pues lo culpaba, ahí yo era la victimaria, ¿no? Entonces lo culpaba constantemente: por tu culpa esto, por tu culpa el otro, por tu culpa yo tengo malas relaciones, por tu culpa mis parejas son una cagada. No, espérate, no. O sea, sí, pero no, porque hay un patrón eventualmente y una programación que se va aprendiendo del papá, pero también es cierto que eso fue un cuento que yo me conté, fue mi percepción. Y cuando yo logré sacar el coraje, incluso me acuerdo que hice un ensayo acerca de cómo el amor se transforma en odio. Cuando yo hice ese ensayo, llegó inconscientemente, yo todavía no estaba en todo esto, llegó esta parte del perdón, y me di cuenta que yo no tenía que perdonar a papá. Yo tenía que perdonarme a mí por todos los años de sentir odio, enojo en contra de él, en esta expectativa de que papá tenía que ser perfecto. En esta expectativa donde me olvidé que papá fue un niño que vivió muchos eventos caóticos de crisis y muy dolorosos, ¿no? Entonces, dejamos de humanizar a papá y a mamá por esta parte ideal. Y si algo aprendí a partir de ese ensayo, que me vino esta parte del perdón, y que aprendí con sobre todo en estos dos ejemplos, con este maestro Rasposo, es que cuando yo los perdoné y después me perdoné a mí, fue como darme medicina. Literal, para mí el perdón es una medicina, es ese goterito que pero se te resbala, y entonces te da bienestar, pero te da paz, pero te da liberación, pero te da consuelo, o sea, te da todo. Y darte cuenta que si yo nada más hubiera perdonado a este maestro y a mi papá, pero no a mí, entonces no sentiría ese medicamento en mí, no sentiría ese bálsamo dentro de mí. Y es bien importante, porque creo que la mayoría de las personas estamos acostumbrados a ir hacia afuera. Te perdono, ¿no? A veces con soberbia es como: te mereces mi perdón, te voy a traer mi perdón, pero ¿y dónde estás tú? Claro, y además yo sé lo que dolió esa etapa en tu vida, pienso en mis maestros rasposos también, y es utilizar esta frase. Creo que le puede ayudar a las personas, a algunas que estén dispuestas a el perdón. Ahorita hablamos de los mitos del perdón y por qué no se quieren acercar, pero a ver, tú me lastimaste, dolió, pero yo me lastimé más porque le di extensión a esa fregadera. Claro. Porque le di interpretación, dramatismo, le decoré. Porque me quedé más tiempo, porque nadie te tiene a la fuerza, y entonces después dices: por tu culpa perdí 3 años de mi vida. ¿Quién te dijo que te quedas ahí 3 años? Porque busqué otra relación para vengarme. También. Entonces, ¿quién te lastimó más? ¿Quién te hizo eso? ¿O lo que tú hiciste como consecuencia de...? Porque permitiste los pensamientos que te lastimaran, hiciste acciones, te maltrataste a otros. Ya no es quién me la hizo, sino quién me la cobra. ¿Sí? Tengo el corazón cerrado, ahorita vas a ver esto, ¿no? Ya hablaremos de parejas, pero es esta parte de, sí, a lo mejor mi mamá me dijo algo que me movió mucho cuando era chica, pero yo me lo seguí repitiendo otros 30 años, o sea, me pasó de lista. Entonces, ¿quién me lastimó más? Ella, que ese día lo dijo porque estaba estresada, enojada, o a lo mejor mi papá, pues fue por los cigarros cuando yo estaba muy pequeña, ¿no? Después de una separación. Entonces yo lo cuestioné como un abandono, pero yo me abandoné más veces de lo que él me abandonó. Pues yo con el ejemplo de este ejemplo me encanta porque es de risa, pero es real. un día mi mamá con una migraña terrible, yo venía cantando en el coche y mi mamá me dijo: cállate, cantas horrible. No porque cantara bonito, feo, a lo mejor sí canto horrible, pero era por el tema de cállate, o sea, ya no aguanto la cabeza porque mi mamá vomitaba, se ponía pésimo, se llegaba a desmayar del dolor. Entonces, ¿qué pasó? Me callé, nunca más volví a cantar, y cuando me enfrento, tú eres testigo, cuando me enfrento a tener que cantar en vivo, yo me ponía mal, me daban ataques de ansiedad, lloraba, sudaba, era una cosa espantosa. Me quedé sin voz una semana antes de estrenar una obra de teatro donde era protagonista y era obra musical, porque era yo la que se seguía contando el no cantas, cantas horrible. Y entonces cada vez que alguien llegaba y me decía: oye, ¿cantas bonito? Y yo no canto.
ya no era mi mamá, perdón, era yo con mis cuentos de acá. Y durísimo, porque seguramente te violentaste 100%. Y te maltrataste ya no solo con ese comentario, sino le aumentaste, aprendiste otras formas de causarte ahí dolor. Y entonces, claro, durante toda la obra me sentí culpable de por qué yo voy a ser la protagonista si yo canto espantoso. Y entonces era peor. Entonces, en esa obra, si yo lo analizo, yo estaba hecha un esqueleto. Y hoy que pasó el tiempo puedo ver que había tensión mental, pero tensión emocional, pero había culpa, pero yo decía, pero es que yo no debería de ser fulana, pero entonces no sé. Entonces, como un evento que parecería aislado, que sucedió a mis 3, 4 años de edad, a mis 30 y tantos me seguía arruinando la vida, pero no era mi mamá, era yo. Y durísimo, las personas que, ay, si es que cuando yo estaba más pequeña abusaron de mí. Sí pasó, no estuvo padre, álmicamente creo que es una de las cosas más fuertes que llegan a suceder, pero ¿cuántas veces no has abusado tú de ti? Lo que te hicieron, pero tú le diste continuidad, como cuando una serie, nada más ya por ganarle, le ponen la segunda, tercera parte que son muy malas y le siguen por seguir obteniéndolo. Me doy cuenta que entonces cuando yo te cuento algo de mi infancia, es que me hicieron, ahora hago una pausa, respiro, pero ya no me lo hacen. Ahora yo soy la máster en podérmelo hacer. Y dime algo, Fran, ¿por qué cuesta trabajo perdonar? Si sé que es importante y me dicen perdona y veo las frases de por favor perdona, libera. ¿Cuáles son esos mitos o miedos? ¿Por qué cuesta trabajo llegar a este punto de perdón? Yo creo que nos cuesta trabajo perdonar porque inconscientemente nos gusta seguir siendo víctimas. Porque es muy fácil dejar de hacer. Cuando nos hacemos responsables, el ser responsable es ver tu sombra. Es ver lo que haces y no haces, y es ver como estas carencias que tienes. Y a la gente nos da miedo enfrentarnos a eso, a las personas nos da miedo enfrentarnos a eso. Entonces prefiero tomarme un veneno diario cada vez que no perdono, ¿no? Me voy tomando mejor el veneno diario todos los días cuando no perdono, en lugar de decir, híjole, pues órale va, vámonos. ¿A quién tengo que perdonar? A mí primero. Ok, ¿qué es lo que no hice? ¿Qué es lo que sí? ¿Para qué aprendí esto? O sea, como enfrentarnos a esta parte de sombra, creo que es lo que la gente le tememos muchísimo, porque no estamos acostumbrados, Pati, a ver nuestra oscuridad. O sea, cuando hablabas del juicio y ahorita que te estoy diciendo esto, me viene otra vez la película del Guasón. Nosotros vemos a un guasón espantoso, temible, odiado, que estás mentándosela toda la película y de pronto ponen la escena de lo que él vivió de niño y se te rompe el corazón y dices, pues ¿cómo no va a ser así? Nadie conocemos los infiernitos de cada quien, pero el guasón yo lo veo del otro lado. O sea, él pudo en algún momento de su vida hacerse responsable de lo que el niño vivió y cambiar la historia, resignificar la historia. Él prefirió seguir siendo la víctima y utilizarlo para entonces hacer daño a los demás, que todos se frieguen, que todos sientan mal como yo. Claro. Siento que eso es lo que acostumbramos y que por eso nos cuesta trabajo perdonar. Porque entonces yo tendría que cambiar de una Pati que se culpa y culpa al mundo a alguien que se empodera a través de la responsabilidad. Yo creo que de lo que más a mí me frenó primero no sabía perdonar porque no es algo que se acostumbrara en mi tribu. Era guarda el rencor para que no se te olvide. Y pásaselo a tus amigas, porque si tú me hiciste todas contra Pati. Tienen que dejarle de hablar a tal, porque si no somos amigos. Pero esta parte entonces, perdonar es olvidar, me daba terror, porque yo decía, es que si olvido voy a caer de nuevo en una tontería igual. Y es un mito. Perdonar no es olvidar. No. Perdonar es que vuelvas a recordar el evento, pero ya sin la carga emocional tan fregada, tan de dolor, tan de sufrimiento. Puedo recordar el evento, sí, pero ya no me aplasta, ya no me deshace. Eso es uno de los efectos del perdón. Y te lleva al aprendizaje. Sí. Porque entonces, si yo ya no veo ese evento desde el dolor y desde esta parte de culpar y tal, entonces sí, no estoy olvidando y cada vez que lo recuerdo, estoy entendiendo
cuál era el aprendizaje ahí y lo que ya no quiero en mi vida. Sí. ¿Sabes? O sea, si pienso en ese maestro rasposo que les digo, pues me quedó muy claro en esta transición y entre que si lo perdonaba, ¿no? Y años después me di cuenta que me faltaba perdonarme a mí tal, pero cada vez cuando yo ya lo había perdonado y recordaba los eventos, decía, esto ya no lo quiero, esto ya me doy cuenta, esto es una alerta roja porque ya me pasó allá. O sea, te da sabiduría también. Sí, porque ahí es donde eliges que un evento de plomo se vuelva oro, donde eliges hacerlo alquímico. Otra cosa con la cual me topé en el camino de la búsqueda del perdón, es que sí quiero pero no puedo, era tener que ver a esa persona que a lo mejor me violentó, que a lo mejor viví algo muy rudo. No quiero verla, me da pánico, me da terror, no quiero volverme a enfrentar a esa persona. Para poder perdonar, no necesitas ver a esa persona. Puedes liberar esa emoción, que es el perdón, sin la presencia de esa persona, porque de verdad es como, a veces pienso que irreal, el que sí, cítate con esa persona y dile, oh, lo siento, esto, el otro, y que la otra persona te diga, claro, yo también he crecido y yo te abro los brazos. No va a suceder. De las 100 veces 90 no va a pasar. No, te van a decir que jugaste, ya no le entres a eso otro que está de moda. O va a aprovechar el otro para recriminarte más, o te estás burlando de mí. O claro, ya vienes con esa cara porque finalmente yo tenía la razón. O sea, quítense la expectativa de que porque ustedes se están poniendo en la alquimia del perdón, las otras personas quieren hacerlo. Así que no necesitaba ver a esas personas, pude hacerlo a través de la escritura de liberación, que ha sido de las cosas más hermosas que me han pasado, porque en mi resentimiento, en mi rencor, enfermé mi cuerpo, enfermé mis finanzas, enfermé todo lo que pude en mis relaciones. Yo soy intensa, entonces abarqué muchas áreas y me di cuenta, no tiene que estar ahí. Y tampoco perdonar es que la otra persona tenga la razón, porque no es quien tiene una razón. O que tenga que saberlo. Porque el perdón al final va para ti, o sea, para que te liberes tú de ese veneno y de esa enfermedad, ¿no? Emocional y mental. Entonces, no siempre la otra persona tiene que saber. A lo mejor la otra persona ya trascendió. Y si no ha trascendido, o sea... ya ni se acuerda de... Exacto, o sea, yo pienso en este maestro rasposo, pues vive y está feliz de la vida en su vida. Él no sabe todo lo que yo lo he trabajado, todo lo que yo he tenido que sanar, todo lo que me he tenido que hacer responsable y más que perdonarlo a él, perdonarme a mí para poder yo decir, universo, dame la oportunidad de darle un abrazo y decirle gracias, ¿no? Ha sido un trabajo, se los digo en serio, trabajé yo creo que más de 8 años. No ha sido fácil, porque nadie dice que perdonar es, ay, bueno, ya te perdono y ya se acabó. No es así, porque hay momentos, hay etapas, a veces van a aparecer unas cosas, luego otras. Es ir perdonando, yo siempre digo, son gotitas que vas sumando en el vaso hasta que lo llenas. Entonces, no, la otra persona no tiene que saberlo, él no sabe todo lo que yo he trabajado, ni que para mí hay un perdón conmigo, ¿no? En este aprendizaje, él no lo sabe. O sea, no se sientan como, es que si voy y le digo, pero es que si le escribo la carta, pero es que si le escribo el mail no me va a leer. No es así el trabajo del perdón. No, va más allá, puede ser un acto que haces contigo mismo, porque el efecto lo quieres hacia ti principalmente, y dicen que los más grandes maestros son aquellos que nos van a poner las pruebas más grandes. Yo que te conocí en una parte bien importante de todo ese camino, puedo darme cuenta de que gracias a esa persona te fuiste convirtiendo en maestra de tu vida. Entonces fuiste cambiando conceptos, fuiste buscando sanar, así que buscaste sanar a través del clan, a través de ti. Hiciste un camino alquímico. Si no estuvieran esos momentos donde alguien te encierra, no encontrarías la libertad. Te encierra con sus palabras, te encierra físicamente, te encierra a través de los juicios, no encontrarías él. No se trata de que el otro me esté juzgando, la otra, o me estén criticando, o no me quieran hablar. Se trata de que yo pueda ver si yo me hablo a mí, si yo camino conmigo. Hoy por hoy, de verdad, los fregadazos que pude haber vivido, y creo que sí son un buen, ahora que lo pienso. Pero gracias a esas personas me volteé a ver a mí. Primero berré, rabié, hice. Que es parte del proceso también. Que es parte.
pero me di cuenta de que yo me había metido en una prisión, porque cada que te sigues contando un mismo cuento desde un lugar y el otro y la otra dijo, te vas encarcelando. Entender que la llave de esa prisión la tengo yo también. Entonces, ¿qué onda? No quiero ser libre, no quiero saber nada de esa persona, es que yo ya perdoné, no quiero saber nada de ese adefesio y de ese ya lo perdoné, pero el mes que entra me lo encuentro en un restaurante, se me retorce la tripa y me pongo pésimo. Y mando indirectas a través de las redes y de todo lo demás. No, para empezar en este camino del perdón hay que ser bien honestos y bien honestas y decir, a ver, todavía estoy en rencor, todavía estoy ardido, claro, no pasa nada. No me digas eso, y vas a dar un curso y todavía sientes resentimiento. Sí, pero la congruencia y la coherencia está en que lo que sale de tu boca, lo que hablas, es lo que actúas. Pero para que lo puedas actuar viene también de tu pensamiento. Así que yo no les digo cuando yo doy una clase o estoy desde un lugar en sesión, soy perfecto, y vienes a ser más perfecto que te puedas. ¿Saben qué? Yo también estoy desatando nudos, yo también estoy reacomodando mi vida, también me encuentro con cosas que descubro en la alquimia maravillosas y también le doy a la sombra el saber que tiene mucho miedo y me doy cuenta de que estoy rompiendo una barrera, no sé si te ha pasado, donde aún tengo familia que orgullosamente dice, pues yo no perdono tan fácil, yo nací rencoroso y rencorido, o sea, todavía lo dicen así como increíble. Y yo honro, no es que lo juzgue, pero más allá del gracias, me doy cuenta de que yo estoy eligiendo otro camino. Y ese camino lo elijo porque a cómo sufrí mientras hice mi colección de resentimientos. No, y es que yo creo que todos traemos ahí una mochilita, como decías, con la culpa, ¿no? Que vamos agregándole y vamos agregándole. Entonces yo creo que todos traemos una mochilita cargando de situaciones, personas, cosas que no hemos perdonado. Y yo creo que la calidad de nuestra vida sí denota qué tanto he sabido perdonar. Porque al final del día, cuando no perdono, pues se enferman mis emociones, se enferma mi mente, pero se enferma mi cuerpo. La piel se pone bien fea. Exacto, pero además mis relaciones no tienen la misma calidad. Si yo, Fran, y les digo, no ha sido fácil porque han sido años de trabajo, pero si yo, Fran, no hubiera aprendido la importancia de esa medicina que es el perdón en mí y no me hubiera puesto a trabajar en mi responsabilidad para entonces perdonar afuera y perdonarme yo, que para mí eso fue lo más difícil. Lo más difícil no fue perdonar al otro, sino a mí misma. Si yo no lo hubiera sanado, hoy estaría muy enferma. Claro. Porque sí creo que la calidad de tu vida va hablando de qué tanto perdonas. Entonces, pregúntate tú cómo está la calidad de mi vida, la calidad de mi salud, la calidad de mi sueño, porque el descanso también tiene que ver con la culpa y el perdón durísimo. Y a veces te vas a dormir pensando en ese ente. Claro, totalmente. Entonces, revísate, porque a veces decimos, no, de verdad, yo ya perdoné a papá, mamá, yo ya perdoné a mis exes, yo ya perdoné esto, pero la calidad de tu vida hoy no está en bienestar, no está en paz, no está en descanso. Entonces, ¿ahí qué te falta? A lo mejor crees que perdonaste y en realidad todavía hay rencor o alguna emoción atorada, o lo que te falta, insisto, es perdonarte tú. Tal cual. Vamos a hacer un ejercicio, es muy sencillo. Seguramente tienen preparada una hoja y un lápiz. Y si no, corran por ella. Corran. O hasta en el celular. Blog de notas. Ponen el nombre de ese personaje que les ha hecho, que les ha dicho, que les metió la pata, que pongan el nombre de... No es para que la hagan con 100, porque este es un programa, lo vuelven a ver y ya ponen otro nombre, ¿ok? Así tú piensas en el nombre de alguien que dices, híjoles, que me juzgó, me criticó, pero me hizo, pero me traicionó. ¿Ya lo tienen? Pongan qué fue lo que les hizo. Me hizo esto otro, descárgale. Pero con enjundia, O sea, sí. Nadie va a leer eso que están escribiendo. No. Aprovechen, y yo siempre digo, cuando escriben, como nadie lo va a leer, es para ti. Déjate ir. Saca todo lo que tengas que sacar con peladez, con la grosería, como te venga, porque ahí hay emociones. Aprovechale. Y abajo escribe qué consejo le darías a esa persona. Si fueras consejera, imagina conmigo, ¿qué consejo le darías? Perenganito o fulanita deberían de, y así dele, ¿no? Ser más honesta, ser fiel,
¿Qué otra cosa podría ser? No haberme hecho violencia psicológica o física. Juzgar menos, manipular. No debería de criticarme. ¿Ya están? Bien. Muy bien. Ahora cambia el nombre y pon tu nombre. Y vuelve a leer lo que escribiste. Ahora procésalo y date cuenta de que esa persona solo ha fungido como un espejo en tu vida de aquello que necesitas darte, hacer hacia ti, mostrarte dentro de las carencias o vacíos que hay. Eso que ves en esa persona, seguramente puede que lo tenga o puede que no, pero es algo que es punto de oportunidad para trabajarlo en ti. Cuando te has manipulado, cuando dejas que tus pensamientos te manipulen diciéndote que no cantas bien, que esto... O está en el inconsciente. Porque a lo mejor yo puedo decir, no tengo estas características que puse, estos consejos que le di, yo no, nada que ver. A lo mejor está en tu inconsciente y no has logrado observar, pero a lo mejor si preguntas afuera lo verían. Entonces también es un punto de oportunidad para que tú te des cuenta desde dónde a veces nos accionamos que no lo tenemos consciente y poderlo trabajar. Claro. Luis L.G. decía que los dolores en el cuerpo, los achaques, las deudas, cosas que nos desequilibran son una falta de amor y una falta de perdón. Que la oportunidad cuando raspa la vida es porque hay que hacer una limpieza y darme cuenta con quién todavía estoy resentido y en mi miedo no he soltado. Vamos a decirles a las personas 3 cosas, ¿te parece bien? 3 que pueden ayudarles, hay muchas, pero 3 hoy para poder perdonar. Dale la primera. Bueno, es que yo les voy a decir una cosa. La primera, obviamente, para mí, para trabajar el perdón, siempre es la escritura. Yo amo escribir porque siento que es una forma de liberar y de aterrizar. Porque a veces pensamos, tengo que perdonar A, B y C, pero al momento que escribes, es como si se abre tu libro de vida, tu archivo, y empiezan a caer más cosas y más cosas y más cosas y dices, ay, güey, ya no me acordaba de esto. Yo siempre les voy a aconsejar cuando vamos a trabajar el perdón que escriban todo lo que puedan acerca de los eventos, de las emociones, de todo lo que quieran de esa persona. Cómo me sentí, lo que me enojó, lo que no me gustó. Todo lo que según yo le quiero perdonar a la otra persona y luego lo que yo a mí me gustaría pedirle perdón, como hacemos en el trabajo de liberación. Eso para mí es fundamental y yo les voy a contar lo que hago, que a mí me sirve mucho. La naturaleza... porque es parte de la naturaleza es la transmutación y la transformación. Entonces yo ocupo mucho a la naturaleza en estos procesos de perdón, como dejando semillas y en esas semillas entrego este perdón, o eso que escribí lo quemo y permito que el aire se lo lleve, o voy al mar y grito en el mar lo que necesito sacar, lo que siento, porque eso no solo me libera, sino siento que la naturaleza lo transmuta. Buscas tu espacio seguro. Y para ti es la naturaleza. Eso es como mi tip personal que yo les quiero dar, escribir y usar a la naturaleza con este poder de transmutación que tiene para que me ayude, usarla a mi favor. Está bien bueno. Algo que a mí me ha ayudado y que les quiero compartir, me trababa mucho poder vivir el perdón, tratar de escribirlo me salía pero como a medias, como que no soltaba la mano, como que me faltaba algo para poder, dudaba mucho de cómo, ojalá que les podamos compartir en el canal de Alquimia el formato de carta de perdón que hemos usado. Sí, se los ponemos. Pero, ¿qué me sirvió? Darme cuenta que para poder llegar a ese ejercicio de liberación del perdón, yo necesitaba primero sacar un buen de enojo. Por eso estaba a medias, ¿sabes? Eran como esas piedras que van atorando. Claro. Y no me dejaban poder entregarme. Así que lo primero que hice fue sacar el enojo. ¿De qué manera? Pegándole a un costal, literal con una manguera gruesa, las ideas que les voy dando, pero ese costal estaba lleno de periódico y le pegaba, no pensando en una persona, aunque como en un ejercicio de liberación lo pueden hacer, pero lo que hacía yo era pegarle al enojo mismo, pegarle al evento, a veces hasta aparecía yo misma ahí, pero necesitaba sacar todo ese enojo contenido, no permitido socialmente. ¿Por qué nos vamos a enojar? Pegas hasta que ya no tienes fuerza, hasta que liberas todo, hasta que terminas llorando. Hasta que sientes que te rompes, porque bien cañona. No sé si te ha pasado que de pronto hay pacientes que les pones el ejercicio y es como...
pegan así, no. Pégale en serio, saca todo lo que traes desde adentro y dense la oportunidad, como dice Pati, de sacar todo hasta que se rompan, porque en el momento de la ruptura es cuando, o sea, sí, generalmente se quiebran y después de ese quiebre es como, sientes una liberación y una paz que entonces ya puedes ir a los siguientes pasos, ¿no? Es súper importante sacar el enojo. Yo quedé derretida en ese ejercicio, lloré. La verdad es que al principio sí le estaba dando como el golpecito así, pero después, no, yo sí soy entre la música, desde el principio principio le diste, mi mente y todo, así, de ya perder toda compostura, todo control, para poder golpear eso que golpeaba y ya me venían más escenas, más momentos que ni siquiera tenía conscientes, y ya que quedé rendida, entonces sí, lista, preparada, limpia, para poder hacer ese camino de perdón, para poder hacer mi carta en una sensibilidad diferente. Si sientes que ya lo has intentado y te has trabado, tal vez primero es importante hacer una liberación de enojo, que lo puedes hacer tú solo o lo puedes hacer en terapia o en alguna sesión para que te contengan. Puedes comprar una piñata. Yo les voy a decir donde yo he sacado el enojo. Literal, en una piñata, en un cojín que no sea la almohada de tu cama, súper importante porque ahí te vas a dormir y ahí vas a descansar y tú no quieres esa energía en ti. Y haciendo box. Y entonces aprovecho cuando de verdad me siento muy cargada, sí me pongo el guante y voy y tiro guantazos. Y en terapia, como dice Pati, son 4 opciones que tú tienes o la que se te ocurra parecida, donde tú puedas de verdad en el golpe dejar ir la energía, porque no es solamente la emoción, es la energía que también traes atorada y con el golpe va saliendo, como el chamán te da los ramazos y te va quitando esa energía, es lo que tú vas a hacer al tirar el golpe. Así que ese es el segundo tip que les damos, por si sienten que hay atore, por ahí se pueden liberar. Exacto. ¿Cuál otro tienes? ¿Cuál otro puedo? Se me fue, ya lo tenía aquí. Otra que yo también hago para trabajar el perdón es rayar hojas. Que me saca también enojo, pero no sé por qué siento que ese se va más a la tristeza. Si lo que sientes que se te atora con el trabajo del perdón es la tristeza, me gusta mucho agarrar hojas, sobre todo lo trabajo con niños o con adolescentes y les doy colores. Y entonces empiezo a hablar de diferentes emociones y les voy presentando las imágenes y entonces van rayando de diferente forma. Y a veces empiezan de una forma, de pronto le hacen así, de pronto es como más abierto, de pronto súper cerrado, súper fuerte, a veces más suave. Y esa también es una técnica que nos sirve mucho como a sacar tanto enojo como tristeza. A mí me conecta mucho con la parte de la tristeza para poder empezar a trabajar el enojo desde un lugar de mucha más conciencia. Seguro que sí. Tengo otra, me acabo de, ahora sí ya me llegó, que es, cierro mis ojos, a veces puedo visualizar con mucha facilidad y me imagino a esa persona. Y le miento a la mamá, no, eso no. Ya con los ojos cerrados, entonces le digo todo lo que quería decirle. Ya no estoy en mis hubieras atascada, no. Ya le digo, ¿sabes qué? Hoy estás aquí en mi imagen porque tengo muchas ganas de decirte todo lo que me enoja. Pero también quiero agradecerte es bien importante que hagan este doble papel. Sí. Quiero agradecerte puede ser haber estado en mi vida, ya no desde un lugar de, ay, me hiciste, sino gracias por haber estado en mi vida, gracias por haberme cerrado esa puerta, porque sin eso no hubiera aprendido que soy independiente, autosuficiente, que ahora puedo volar. Gracias ciérralo en esa gratitud. Es una forma padre, pero de verdad, quien sea muy fantasioso y que imagine y que tenga la capacidad de visualizar, a mí me gusta mucho hacer primero me descargo, me desahogo, le digo y tú y esto y el otro y aquello y después gracias. Y en ese gracias solo hago esta parte, cierro en Ho'oponopono, en esta frase, lo siento, perdóname, gracias, te amo, porque seguramente los dos estamos aprendiendo en esta escuela que es la vida. Y un tip en ese ejercicio que me parece maravilloso, si por ejemplo tú piensas, no tengo nada que agradecerle a esa persona, porque todavía estás ahí como atorado o hay culpa o hay soberbia, lo que sea, pero si crees que no hay nada todavía por qué agradecerle,
pues solamente date las gracias a ti por estar haciendo ese ejercicio. Eventualmente, cuando tú te das también a ti las gracias, se empieza a abrir y empiezas a observar la situación y a la persona en su justa dimensión, ya no desde tu percepción, sino desde lo que es, y entonces vas a poder aprender a decirle cosas. Yo hago mucho ese ejercicio, pero en el espejo. Quien no tenga, creo que es otro tip, quien no pueda visualizar, porque hay gente que le cuesta trabajo conectar con la visualización y con la imagen, yo lo hago viéndome a mí, y también lo he hecho. Y entonces salen muchas emociones, salen muchas cosas, porque al verte a ti a los ojos, pues al final del día el afuera es una proyección de ti. Entonces tus ojos, tú puedes hablarle a la otra persona a través de tu mirada, a través de tus ojos. Entonces me paro en el espejo, primero a lo mejor en el enojo le miento a la mamá, después paso a la parte de la tristeza, entonces del dolor, pero entonces yo sentí, pero entonces no sé cuánto, y al final siempre le digo, ahora tú perdóname por esto que estoy sintiendo, ¿no? O si no tengo que pedirle según yo perdón porque todavía estoy bloqueada, digo, ok, ¿de qué se quejaba esa persona de mí? Pues le pido perdón por eso, porque a lo mejor yo no lo estoy viendo, pero si se quejaba de mí también es por algo, ¿no? Entonces se lo digo y después ya te vas al gracias, 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 porque al final todos somos maestros de todos. Y yo creo que es importante, sumando, recordar que el perdón es una decisión. Si no estás decidido a perdonar y te sientes que te están obligando y te están haciendo manita de puerco, no va a funcionar. Pero también el perdón es un proceso. Así que el ritmo que tenga Fran para perdonar un evento va a ser tal vez distinto a... Oigan, si yo me tardé 8 años en un perdón, espérense tantito. O sea, dense chance. Tampoco como don Porfirio, tampoco se vayan a los 30 años, pero sí es un momento de liberación, es un momento de emoción, pero respeta el proceso de las personas. Algunos puede que nos cueste más trabajo que a otros por autoestima, por conceptos que tiene acerca del perdón. Pero una vez que inicias ese camino y te das cuenta de los beneficios que hay, mente, cuerpo y espíritu, se vuelve alquimia en tu vida. Totalmente. Para mí, yo quiero cerrar diciéndoles de verdad, para mí el perdón es la medicina que te va a llevar a un estado de paz, de liberación y de bienestar. Insisto, revisa cómo está la calidad de tu vida, de tu descanso, y ahí vas a entender qué es lo que no has perdonado. Y para mí el perdón, además, es un estado de conciencia y de humildad y de amor propio. Tuve muchas décadas de maltratarme, contándome un cuento acerca de las personas y de los eventos, y el amor propio congruente empieza desde ese camino del perdón. Sí, 100%. Gracias. Gracias a ti, los amamos. Escríbanos. Sí, hagan mucha alquimia en su vida, trabajen esto con nosotros y recuerden, si tienen temas importantes o ustedes consideran que no es tanto, pero que sí, pero no importa, ustedes escríbanos todos los temas, porque de todo hay carne para trabajar, hay carne que seguramente va a resonar en muchas otras almas que están viviendo algo parecido. Así que ponos tu tema, qué quieres que platiquemos, de qué quieres sanar, trabajar, entender, lo que sea. Denle like, suscríbanse, compártanos muchísimo, porque siempre hay alguien que necesita escuchar esto. La magia está en tu vida. Acéptalo. ¡Mua! Besos.